Bueno, chicos, buenas noches para todos, bienvenidos. Y bueno, voy a explicarles un poquito cómo es la dinámica de la clase. Voy a hacer una exposición o una ponencia de 25 minutos y luego vamos a dejar un corto espacio si de pronto han quedado preguntas, dudas o inquietudes. Los que están en la comunidad libremente, pues conocen de antemano el propósito y el sentido de la misma, que lo que buscamos es pues estudiar temas de psicología, pero con base científica. Soy muy celoso en este concepto porque pues en la actualidad hay mucha pseudociencia, dice una escritora, lo que llamamos malamente ciencia a algo que es falso, ¿sí? Entonces, pseudociencia, todo aquello que se viste de ciencia, pero en realidad no es ciencia. Y la carrera o la profesión de la psicología, si bien es cierto, es una ciencia, muchos colegas de pronto han hecho cosas o personas que inclusive nunca han estudiado psicología hacen cosas en nombre de esta ciencia, de esta carrera o de esta profesión que dejan manchado el buen nombre de la misma. Por ejemplo, hay profesionales de la psicología que recomiendan que un consultante se pueda hacer una hipnosis. Y entendemos y comprendemos que la hipnosis, pues primero no tiene un fundamento científico para que se pueda determinar que es algo válido como ciencia o que puede apoyar el concepto de, o mejor, la profesión de psicología, teniendo en cuenta que la psicología es una profesión con bases científicas. Número dos, hay profesionales que en la consulta quieren cuestionar la fe o las creencias más íntimas del consultante, apelando a que si, un ejemplo, si el profesional, entre comillas, es ateo, entonces ahora quiere revertir la creencia del consultante si tiene una creencia distinta al profesional. Y todo esto pues se va enmarcando dentro del concepto de psicología, pero no, eso no es psicología. Entonces quiero que hoy empecemos desde lo más básico, entendiendo primero qué es un psicólogo. El otro día me decía alguien, no, pues imagínense que fue el psicólogo y no me gustó lo que me dijo yo ya lo sabía. Entonces yo le digo, bueno, no quiero defender al colega, pero si tú sabías lo que tenías que hacer con tu vida, pues tú no necesitabas de ir donde el psicólogo, no necesitabas de un profesional. Lo que necesitas es tomar decisiones. Entonces, hay personas que creen, uno, que el psicólogo es para locos, o número dos, hay personas que creen y consideran que si yo voy donde el psicólogo, donde el profesional en salud mental, con ir una o dos veces ya me resolvió la vida. Y es totalmente inocente esa postura. ¿Por qué razón? Empezando que todo profesional en el área de la salud mental pues tiene sus limitaciones. Y también hay vidas de personas que de pronto han cometido tantas fallas y errores en el pasado que inclusive aquí puedo apelar un poquito a la espiritualidad, que solo Dios puede llegar a hacerle experimentar una sanación plena en su mente. Entonces, ¿qué es el psicólogo? Es una persona que ha estudiado, que hace un acompañamiento a aquel que solicita ayuda porque siente que ha perdido el equilibrio y la paz mental. Eso es un psicólogo. ¿El psicólogo nos arregla la vida? No. ¿El psicólogo nos da soluciones? No. ¿Qué hace el psicólogo? Nos da alternativas frente a un problema, frente a una dificultad y nos ofrece un abanico de posibilidades frente a mi dificultad, frente a mi malestar. También el psicólogo tiene la potestad y la facultad de hacer remisión. Ejemplo, si yo estoy trabajando con un paciente 3, 4, 5 o 6 secciones y veo que no hay resultados, no se cumplen los objetivos terapéuticos, ¿qué tengo que hacer? Hacer una remisión a un colega o en el mejor de los casos a un psiquiatra. Y aquí también viene el concepto del psiquiatra. El psiquiatra es para los locos. Tampoco es cierto. El psiquiatra es un médico que ha estudiado 5 o 6 años medicina y luego ha estudiado otros 5 años donde se ha especializado en salud mental. Y eso es el psiquiatra. Entonces muchas veces nuestros planteamientos frente a esta ciencia o a esta rama de la salud nos lleva a creer, número uno, de que es para locos, o número dos, de que el psicólogo es un dios. Y no es así. El psicólogo también tiene sus limitaciones y puede en algún momento hacer remisión. Hoy vamos a empezar entonces por una parte muy pequeña del cerebro humano. Recordemos, todo cuanto hablemos en nuestras clases y charlas debe tener un argumento y un fundamento científico. Dentro de la psicología hay muchas cosas que todavía están en investigación, de las cuales como profesionales ni siquiera podemos permitirnos hablarnos porque están ahí como en un vacío legal. No sabemos si es más misticismo
más creencias o tiene un peso, un fundamento que soporte el método científico. Entonces, yo quiero que hablemos sobre la amígdala cerebral. La amígdala cerebral obviamente está en el cerebro. No lo vamos a confundir con las amígdalas que están acá en esta parte del cuerpo. No, esas son otras que se encargan de ayudar a proteger el cuerpo de infecciones y trabajan mancomunadamente con el sistema inmunológico. No vamos a hablar de esas. El punto es que la amígdala cerebral es del tamaño de una almendra, muy, muy pequeñita, así, chiquitica. Y está justo en medio de los dos hemisferios. Hemisferio derecho, que es el hemisferio emocional. Es aquel hemisferio que nos ayuda a interpretar la vida de forma dramática, de forma intensa, de forma apasionada. Y también conecta la amígdala con el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio más racional, el que se encarga de la lógica y la matemática, del lenguaje, etc. Si recibimos un golpe en el lado izquierdo de nuestro cerebro, podemos perder el habla y tendremos que hacer terapia intensiva para recuperarla. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a ver la vida solo desde el hemisferio derecho. Pues todo lo alarmamos, todo lo vemos negativo, lo vemos triste, lo vemos melancólico. Muchas veces en base a esa interpretación de la vida, nosotros empezamos a tomar decisiones. Ejemplo, hay personas que dicen, la vida es muy cruel, muy dura. No vamos a negar que sea fácil, pero tampoco podemos desde el hemisferio derecho generalizar que la vida de todos los seres humanos es difícil, compleja o dificultosa. No, pues tiene sus picos, momentos fáciles, momentos complejos y unos menos que otros, etcétera. Entonces, justo ahí yo tengo que hacer uso de mi amígdala cerebral. ¿Por qué razón? Porque la amígdala cerebral funciona en el cerebro como una alarma. La alarma de un auto, la alarma de la casa, la alarma del teléfono, la alarma de la moto que ustedes tienen, y es muy sensible a cualquier estímulo. Entonces, por ejemplo, si yo toco un carro que tiene alarma, él va a empezar a hacer ruido y va a pensar que soy un ladrón. O sea, ni siquiera lo piensa. Es el instinto para el cual la alarma fue programada. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros muchas veces lo que hacemos es ver la vida desde nuestra alarma llamada amígdala cerebral. ¿Qué significa esto? Que cualquier estímulo, por pequeño que sea, ya nos estresa, nos pone ansiosos y deprimidos y no nos ayuda a tomar decisiones conscientes, saludables y beneficiosas para mi salud. Aunque estamos hablando solo de salud mental, no podemos dejar de lado la salud física. Conozco muchas personas que tienen hábitos alimenticios muy buenos, pero les cuesta controlar su amígdala cerebral. Todo lo que ven lo creen. Entonces, por ejemplo, justo yo hablaba con un amigo y él me decía, yo le tengo miedo a los perros. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, no, es que una vez fui a hacer una visita y un perro me cogió, era muy grande, y me cogió de la correa y me sacudió, me tiró para un lado, me tiró para el otro, y me saboteó ese perro, me volvió nada. Ese perro casi me destroza mi cuerpo. Desde entonces yo le tengo pavor, le tengo miedo a los perros. Entonces le pregunto yo, bueno, pero a los grandes, ¿no? Dijo, no, pueden ser perros pincher, pueden ser perros tacita, y si yo los veo me bloqueo y me pongo súper nervioso. Eso es un ejemplo de cómo la amígdala cerebral funciona. La amígdala cerebral funciona de la siguiente forma. Ella le gusta apelar a nuestra memoria emocional. Nuestra memoria emocional está en el hipocampo. Bueno, en las siguientes clases o charlas, pues podremos profundizar sobre eso. El punto es que, hablando de mi amigo, en su memoria quedó un recuerdo. Los perros me pueden matar. Los perros son agresivos. Ahora, cada que ve un perro, él se bloquea y no quiere avanzar, no quiere caminar. Y puede ser el perro más insignificante, que no demuestre peligro. Su amígdala le dice, no, 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 no. No vamos a avanzar, no vamos a avanzar, no vamos a avanzar. ¿Por qué pasa esto? Tengamos en cuenta que el cerebro, junto con todo lo que se desprende de él, el cerebro es como el tallo o la fortaleza o la raíz del sistema nervioso. Esto tenemos que tenerlo muy claro y muy en cuenta. Y nuestro sistema nervioso son como esos contactos o esa parte sensible del carro o de la moto o de la casa que se activan frente a cierto contacto. Entonces, ¿qué sucede? Mi amigo va, el perro casi lo muerde, y ahora cada que ve un perro
su amígdala cerebral le da la orden al cerebro, al sistema, precisamente el sistema límbico, que es el encargado de producir emociones. Después trabajaremos las emociones. Hay dos teorías. Hay gente que dice que las emociones son buenas o son malas y punto. Emociones negativas y emociones positivas. Pero hay otra teoría que es mejor y dice que no, que las emociones simplemente son emociones y que depende de lo que usted haga con ello, es el resultado en positivo o en negativo. El punto es que la amígdala cerebral apenas ve el perro en mi amigo, ¡pum!, lo bloquea. Dice peligro, 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 peligro. Y entonces el sistema límbico, que es el encargado de las emociones, lo que hace es alterar el miedo. ¡Pum!, alerta. Cuando usted tiene miedo, también entra a funcionar otro sistema que está dentro del sistema nervioso y es el sistema endocrino. El sistema endocrino produce muchas hormonas que se encargan de mantenernos vivos. Entonces, cuando la amígdala cerebral se asusta, el sistema límbico genera una emoción de susto y le dice al endocrino, por favor, produzcame hormonas de peligro, produzcame hormonas de peligro. Y la hormona que produce es la adrenalina y el cortisol. ¿Qué sucede con esto? Cuando el sistema endocrino junto con el límbico dan la orden de la producción de la hormona de la adrenalina o el cortisol, envían esa orden rápidamente a las glándulas suprarrenales que están justo encima de los riñones. Se libera esa sustancia y eso es como un nitro en el cuerpo, ¿sí? Lo pone uno activo. Eh, los ojos se dilatan más para ver más, la audición se pone más aguda, la sangre deja de subir al cerebro y va a los músculos, a las piernas y a los brazos, y estamos dispuestos en esos momentos a tomar 4 decisiones. Va a depender mucho de la situación que tengamos frente a nosotros. Número 1, huir, huir del peligro. Entonces, el perro me va a morder, hay que huir. Número 2, atacar al perro para defender mi vida. Número 3, quedar en modo estatua. Si me quedo quieto no me ve. Y número 4, pedir clemencia. Y todo esto está dependiendo de esa pequeña almendrita o de ese pequeño órgano que está dentro del cerebro llamada amígdala cerebral, ¿sí? Para los que se acaban de unir, les hago un recuento. En la clase de hoy, que va hasta los 25 minutos, ya llevamos 13 minutos, luego viene la sesión de preguntas, dudas y comentarios. Estamos hablando justo de la función de la amígdala cerebral en mi cuerpo, cómo ella influye, cómo la amígdala cerebral puede determinar una buena salud mental en mi cuerpo, en mi vida, en mi psiquis, en mi mente, o cómo mi misma amígdala cerebral puede hacer, si yo la controlo obviamente, que mi vida sea más equilibrada. Entonces, dejemos un poquito la amígdala cerebral quietica. ¿Qué tendría que hacer mi amigo para no dejarse vencer por el miedo de su recuerdo cada vez que ve el estímulo de un perro, así sea chiquitico? Lo que tiene que hacer es aprender a diferenciar los pensamientos automáticos. El ser humano tiene muchos pensamientos automáticos guardados en su inconsciente. Se dice en neurociencia que el ser humano, en promedio, el 60% de las decisiones que toma, las toma desde el inconsciente. Por ejemplo, vas al supermercado, vas al centro comercial y de repente llegas con 3, 4 maletas y con la tarjeta de crédito llena, o sea, llena de deudas. Te has gastado todo el cupo. Y usted dice, ¿qué hice? No fui consciente de lo que compré. Lo que compré no es tan necesario. Posiblemente su inconsciente lo que hizo fue apelar a esa escasez que tuvimos de niños, donde deseábamos comprar y no teníamos con qué comprar, y ahora que somos grandes, compramos de cierta forma para pagarnos esa deuda a nosotros mismos. Ahí actúa el inconsciente. ¿Qué tiene que ser mi amigo cada vez que ve el perro si quiere que la amígdala cerebral no lo sabotee? Identificar los pensamientos automáticos. ¿Qué significa esto? Que yo como un ser pensante y también racional, debo tener la capacidad y la habilidad para identificar si un pensamiento tiene soporte científico, es válido, si soporta la razón, si verdaderamente es real o solo está desde el imaginario creado por el hemisferio derecho que ha actuado en base a un recuerdo emocional que estaba alojado en el hipocampo. ¿Yo qué tengo que hacer? Un perro pincher me podría coger de la correa y sacudirme. No, no, no. Es ilógico y es inaudito si yo sigo teniéndole miedo a un perro tan pequeño. Lo que tengo que hacer en esos momentos es con mi hemisferio izquierdo dar argumentos, dar soluciones y empezar a bajar el nivel
de cortisol que hay en mi cuerpo, bajar el nivel de hipernerviosismo que hay en la amígdala cerebral, disminuirlo, hasta el punto que yo le diga, hey, cálmate, todo está bajo control. Todo lo que está pasando en estos momentos no nos va a hacer daño, no nos va a afectar. Esto solo tomando el ejemplo del perrito chiquitico que quiere morder a mi amigo porque él cree que así como el perro antiguamente lo sacudió, este también lo puede sacudir. Pero esto ustedes ya lo pueden adaptar a sus vidas. Inclusive yo les voy a dejar una tarea. La tarea que les voy a dejar es que identifiquen de ahora en adelante cada que sientan ansiedad, depresión, angustia, estrés o inclusive vacío existencial, identifiquen si lo que tienen frente a ustedes es real o es imaginario. Se dice que de 10 preocupaciones que el ser humano experimente, 9 nunca se harán realidad. Sin embargo, esas 9 preocupaciones tienen el poder de quitarme el sueño, quitarme el hambre, quitarme el deseo de vivir, etc. Hemos dicho que el cerebro, la amígdala cerebral tiene interacción con otras partes del cerebro. O sea, no es que la amígdala cerebral entonces sea la ama y rey de todo el cuerpo, de mi personalidad, de mi temperamento y de mi carácter. No, la amígdala cerebral no me puede sabotear mi existencia. Siempre yo, desde mi parte racional, desde mi hemisferio izquierdo, tengo el poder, la facultad de decirle a la amígdala, hey, stop, deja de pensar barbaridades, deja de exagerar la situación. Inclusive tengo que pararme frente al espejo y regañarme. Las cosas no están tan mal, las cosas no son como tú las estás planteando. Muchas personas hemos desarrollado una mente, un hemisferio derecho, donde creamos unos guiones dignos de ser recreados en Hollywood. Pero ahí es donde viene la segunda parte. La amígdala cerebral, aunque tiene la función de interpretar y detectar el peligro a través de los 5 sentidos, real o imaginario, ella está sujeta al hipocampo. El hipocampo no solo tiene el recuerdo de las emociones, el hipocampo también tiene la función de aprender a diferenciar entre lo real y lo imaginario. Luego también la amígdala cerebral tiene que trabajar en conjunto con la corteza prefrontal, acá justo el lóbulo frontal, donde podemos también razonar y donde si hacemos un buen ejercicio podemos disminuir la hiperactividad de nuestra amígdala cerebral. Eso es como cuando, hablando en términos mecánicos, ya colocamos otro ejemplo también que no sea tan mecánico, como cuando colocamos la moto y dice, no, es que está desacelerada. Entonces, ¿qué hace el mecánico? Aprieta un poquito el acelerador, lo organiza para que quede más sensible el acelerador y tantico se toca, ¡uf!, arranca. Nuestra amígdala cerebral a veces se pone en esa tónica. Tantico pasó algo y ya se asusta, se desespera y todo eso influye inclusive en nuestra salud física. Pero aquí es donde yo tengo que tener la capacidad de regular la hiperactividad. Entonces, hay algo de lo cual se ha hablado mucho, que inclusive se maneja como cliché, que se maneja ya como muletilla dentro de la psicología, y es aprender a respirar. Recordemos, cuando el cuerpo humano se inunda de cortisol, toda la sangre empieza a bajar del cerebro y se va a los músculos, porque el cerebro cree que el peligro es grande y hay que destrozarlo o también podemos huir. Pero estamos hablando de miedos imaginarios, estamos hablando de recuerdos de la niñez y de la infancia. ¿Qué tenemos que hacer? Respiración diafragmática para que vuelva oxígeno al cerebro y de esta forma yo pueda tomar decisiones más sabias. Se dice que el ser humano cuando toma decisiones no tan sabias es porque careció en su momento de oxígeno en el cerebro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Inhalar en 4 segundos. Ahora sostengo 4 segundos. Y luego expiro o exhalo en 4 segundos. Si yo hago esta terapia o este ejercicio respiratorio, cada que yo tenga miedo, cada que perciba algo como peligroso, cada que tenga una preocupación, ansiedad o estrés, yo empiezo a manejar mejor mi amígdala cerebral. Esa es la primera técnica.
Segunda técnica, esta se maneja mucho en psicoterapia cognitiva conductual. ¿Qué es la terapia cognitiva conductual? Es prácticamente, en otras palabras, cambia tu conocimiento y acompáñalo con una nueva conducta. Entonces, la terapia de exposición gradual es, bueno, es un perro pincher. ¿Qué me podría hacer? ¿Me podría morder? No. Entonces empiezo a acercarme y hoy solo le voy a tocar una oreja y me voy, nada más. Entonces el cerebro va a decir, le tocamos una oreja y no nos mordió. Somos revalientes, mire, estamos venciendo el miedo. Y el hemisferio romántico y asustado y la amígdala va a decir, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué lo tocaste? ¿Acaso no se acuerda hace 20 años que el perro casi te vuelve nada? Obviamente que era más grande que usted. Entonces, cada que yo empiece a hacer exposición de mis miedos, mi hemisferio derecho va a tener que ir perdiendo la batalla. Oiga, pues sí, los perros no son tan peligrosos. Y poco a poco yo voy a desensibilizar la respuesta automática de la amígdala y le voy a dar una respuesta más lógica y también racional. Quizás dentro del aula hay muchas personas que saben manejar auto. No sé ustedes qué tan nerviosos sean, pero yo recuerdo cuando estaba aprendiendo a manejar carro que tenía los nervios de punta, pero yo no tenía opción, yo tenía que aprender o aprender. Y empecé a hacer terapia de exposición. ¿Cómo fue mi terapia de exposición? Bueno, pues primero como 15 clases teóricas de conducción, luego como otras 15 prácticas, y no fue suficiente. Luego me tocó decirle a un amigo, vamos y me acompaña, yo voy manejando y usted va a mi lado. Si ve que estoy encartado o asustado, me ayuda. Esa fue mi terapia de exposición y logré vencer el miedo de manejar un auto o un vehículo. Entonces, recordemos, primera técnica para disminuir la alteración de la amígdala cerebral. Inhalar en 4, sostener 4 y expirar en 4. Segundo, terapia de exposición, exponerme a esos miedos, a esas fobias o a esos peligros que están en mi imaginario o en mi inconsciente. Y la tercera y última, reestructuración cognitiva. ¿Qué es reestructurar mi cognición o mi conocimiento o mi mente? Es empezar a cuestionar mi hemisferio derecho. A ver, ¿cuántos perros este año han sido mordidos o agredidos por un perro pincher? Es un ejemplo. A ver, hay personas que le tienen, por ejemplo, miedo a estar en público, hay personas que le tienen miedo a hablar en público, hay personas que le tienen miedo a andar por la calle solos, etcétera. Ok, vamos a reestructurar nuestro pensamiento. El otro día me decía una paciente, no, pues me fui de vacaciones, pero no las disfruté, porque todo lo que hacía en mis vacaciones pensaba, y donde esto se dañe, y donde se hunda la lancha, y donde pase esto, donde pase aquello, etcétera. No la pude disfrutar. ¿Por qué? Porque nunca se dio el trabajo de reestructurar su cognición. No todo lo que el cerebro piensa es real. ¿Listo? Y para terminar, no podemos cambiar que la amígdala esté allí. No podemos, voy a extirparla, voy a sacarla. No. Bueno, antiguamente en los años 60 y 70 se practicaba la lobotomía, que era extirpar parte del cerebro para que dejara de sufrir de ansiedad o de estrés. Pero las personas quedaban vueltas zombies. Entonces, no se puede extirpar la amígdala cerebral. No podemos cambiarla de allí. Pero sí podemos enseñarle a que responda de forma diferente, a que gestione las emociones y que no las reprima, sino más bien que las eduque. ¿Listo, muchachos? Entonces, en conclusión, tenemos una tarea y es controlar y educar nuestra amígdala cerebral. La otra que les dejé, recuerden, ¿no? Aprender a identificar las preocupaciones que tienen, los afanes, las angustias y buscar si hay evidencia científica para estar preocupado o para no estar preocupado por eso. Y si no la hay, debo descartar esa preocupación.